Es lo que tiene cuando vives en un país de mierda. Time Attack Reviews. The Last of Us... Logan. Ready, go! ¡Es excelente! El tráiler no nos mintió, exploradores. Logan no es como las películas de superhéroes convencionales, y con justa razón, pues no hay una mejor manera de decirle un último adiós a Hugh Jackman y a Patrick Stewart como los emblemáticos personajes que ambos llevaban interpretando por más de 17 años. Joder, estoy viejo. Para empezar con lo bueno, hay que hablar del tono western que le adaptaron a la película. La aventura se desarrolla en un desierto, un casino, una cabaña y un pueblito. A mi parecer, James Mangold supo capturar perfectamente la cinematografía, las localizaciones e incluso algunas tomas para establecer las escenas. Lejos de esto, el guión, también construido por James Mangold, favorece al tono, pues si bien es cierto que la película tiene su grado de acción, no escatima en escenas lentas para relajar un poco el semblante. Escenas que, por cierto, están tan meticulosamente creadas y tan perfectamente colocadas que da hasta miedo. Las interpretaciones también son dignas de mencionar, como es el caso de la recién llegada Daphne Keane, mejor conocida como Laura o X-23, la cual a sus 11 años de edad ya empieza a patear toda clase de traseros posibles. No obstante, lo que más me sorprendió de su interpretación es cómo logró recrear un personaje que tiene una importante evolución en el desarrollo de la trama, y mucho de esto lo hizo sin siquiera decir ni una palabra. Es un claro ejemplo de lo que una actuación silente puede hacer por un personaje en una película que supera las expectativas. Y hablando de superar las expectativas, Hugh Jackman se lució, exploradores. El tipo sabía que esta sería su última jugada como Wolverine, y se nota que el actor quiso encapsular a un Logan que ya llevaba demasiado tiempo de vida, cuyo factor regenerativo ya no funciona como antes, y por ende, el esqueleto de adamantio que solía ser lo indestructible, lo está debilitando cada día más. Pero más que nada, se puede sentir el cariño que Jackman le tenía a su personaje, y lo mucho que su representación como el legendario James Howlett se vería afectada por su decisión de dejar de interpretarlo. O eso dice él. Pero Jackman no es el único que se desliga de Logan. Como dije arriba, Patrick Stewart también se despide del Profesor X, y en lo personal, este personaje tuvo mucho más peso y poder, tanto literal como figuradamente, que incluso el mismo Logan, si eso es posible. Pues esta película muestra un Charles Xavier mucho más humano, mucho más real y mucho menos estable de lo que me sentiría cómodo al comentar. En una época donde los mutantes ya no existen, donde Logan está viejo y acabado, y donde una película de los X-Men se convierte en The Last of Us, un Profesor X decrépito, mentalmente inestable y físicamente frágil es el rey. ¡Bravo, Patrick Stewart! Lo malo, solo hay un aspecto de la película que me llamó la atención, y es el hecho de que Logan tuviese cierto artefacto de origen desconocido que durante los últimos momentos de la película fuese lo que vendría a salvar el día en manos de alguien que, honestamente, tampoco me explico cómo sabría utilizarlo. Lejos de eso, Logan es una película que prácticamente no tiene fallos, y la verdad no me explico cómo. Está muy bien construida para ser minimalista, está muy bien actuada para ser desechable, y hasta dura muchas más que otras películas de su calaña para ser considerada una más del montón. Seguramente es por la violencia. Sin duda, el planeta de Logan es un bosque paradisíaco. Next time on World of Schneider.